Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy se titula "Conviene que les cuente lo que Dios ha hecho conmigo", y está basado justamente en la lectura de Daniel, el capítulo 4, versículos 1 al 37. En este pasaje podemos ver uno de los sueños el segundo sueño del rey Nabucodonosor. Recordemos que anteriormente él había tenido otro sueño, el cual lo había interpretado Daniel. Y luego de eso vemos también el evento que había transcurrido junto a los tres amigos de Daniel que habían estado en el horno de fuego. Y en el capítulo de hoy podemos comenzar leyendo los primeros versículos y nos dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Podemos ver que el relato comienza hablando el rey Nabucodonosor y se dirige a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas, porque era algo que había ocurrido en su vida y quería que todo el mundo se entere. Y en el versículo 2 dice justamente: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso que había hecho Dios con él quería que todo el mundo lo sepa, y convenía que todo el mundo lo sepa, porque hablaba del gran poder y de las maravillas que Dios podía hacer. Justamente es lo que quiero que nos enfoquemos en este día: contarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Y vamos a ir viendo este relato y podemos ver cuánto le costó al rey Nabucodonosor realizar este paso. En el versículo 5 vemos que empieza contando su sueño, y el rey se lo consulta primeramente a todos sus magos, a todos sus astrólogos. Él ya había reconocido, ya había visto el poder de Dios obrando a través de Daniel y a través de sus amigos, y había visto que Daniel podía interpretar su sueño. Pero de igual forma él busca primeramente en sus magos, en sus astrólogos, confía nuevamente en el poder de sus dioses, o lo que él llama dioses. También esto sucede así para que el poder de Dios se muestre completamente. Y entonces ahí es cuando el rey, al no poder conseguir la interpretación de su sueño, manda a llamar a Daniel. Y en el versículo 8 podemos ver que dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Él confía en que Daniel puede darle la interpretación de Dios. Él sabe que el Dios de Daniel, que quizás él no lo conocía, que él no sabía o no quería conocer, porque ya había tenido diferentes señales, pero él no quería reconocerlo. Él sabe que él puede interpretar su sueño. Y también sabe que es Dios quien ha querido mostrarle a través de sueños esto que él va a ir contando. A partir del versículo 10 al versículo 18 podemos ver cómo el rey le cuenta a Daniel su sueño. Y su sueño habla de un árbol que se extiende, un árbol que es muy grande y que había crecido y había llegado a toda la tierra. Este árbol, nos dice Daniel, que lo representaba él mismo, que representaba al rey, como su poder, como su reinado se había extendido. Pero también este árbol iba a ser quitado, iba a ser cortado, y justamente también habla de este rey, que iba a ser quitado de su lugar, que iba a ser quitado para que reconozca la grandeza de Dios, para que pueda entender del poder de Dios el cual se estaba presentando delante de él. Nos dice también que las raíces iban a quedar, también porque luego de que él reconozca esto, él iba a recuperar su reino. Pero podemos ver que el rey, luego de recibir su interpretación
y también de haber recibido un consejo de parte de Daniel, porque en el versículo 27 nos dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. El reinado del rey estaba en paz, era grande, era fuerte, pero él creía o pensaba que lo había conseguido todo por su fuerza, por su gobernado, pero no, el reinado que él tenía había sido entregado por Dios y Dios quería o estaba reclamando que se le reconozca, que el rey lo reconozca. Pero el rey Nabucodonosor tuvo un tiempo donde él pudo reconocer la grandeza de Dios, esos 12 meses que nos dice el versículo 29, que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Él creía que todo lo que había conseguido era consecuencia de sus esfuerzos, de su fuerza, de su grandeza. Pero en el versículo 31 aún estaba la palabra de la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. La interpretación del sueño se había cumplido. El reino había sido quitado del rey. Y el rey, como lo decía el sueño, iba a pasar a ser como una bestia. Y se cumple cada palabra, cada interpretación del sueño que había sido dada por Daniel, se cumple completamente. Pero en el versículo 34, luego de que han pasado 7 años de que se había empezado a cumplir, que se había cumplido el sueño, nos dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reinado por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El rey había necesitado estos 7 años para poder reconocer quién era Dios, para poder reconocer del gran poder de Dios, y ahora él se lo quería contar a todos. Y justamente es lo que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas. Eh, Podemos ver nuestras vidas y podemos recordar también cómo Él nos rescató. Y lo que tenemos que hacer es contárselo a otros. Estamos comenzando un año con actividades o planeando en qué actividades vamos a estar, pero que sea nuestro deseo este año también poder contarles a otros de la grandeza del Dios Altísimo, de lo que Dios ha hecho con nosotros. En el Salmo 135, versículos 5 y 6, podemos ver que dice: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este es el Dios que nos rescató, el Dios que tiene el poder para hacer lo que quiera, en cielos, tierra y en el mar, en todos los abismos. Este era el devocional que tenía para compartirles el día de hoy. Espero que sea de bendición también para ustedes.